Paso número 2. Proporcionalidad del espacio de la intervención a la posición jus fundamental de la libertad humana. Entonces usted va a ubicar en el paso número 1 fue la confrontación o la colisión desde el punto de vista normativo. Ahora vamos a ver lo que concierne a la proporcionalidad, pero en el espacio en el que se debe cumplir la prevención mediante la imposición de la cautela personal. El espacio entonces aquí aduce a lo siguiente: al espacio carcelario, al espacio residencial o al espacio de la libertad afectada a través de una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Naturalmente ya se había hecho la elección para efectos del caso que se está ejemplificando, que el espacio elegido es el medio número 5, que corresponde a la medida carcelaria. Sin embargo, para efectos pedagógicos se va a entrever también cómo podría operar el espacio de la residencia y el espacio de la medida no privativa de la libertad. Entonces, aclarado eso, que el paso 2 tiene que ver con el lugar en el que se debe cumplir la medida del aseguramiento procesal, si se trata de privativas de la libertad, o la restricción, mejor, la afectación, si se trata de una medida no privativa de la libertad. Bien. Resulta que la tensión constitucional del paso número 2, fíjese que el paso número 1 tiene definida su tensión, pues también el paso número 2 la tiene, y se invoca del siguiente modo. La colisión se representa como el grado de peligro relacionado con el sitio de protección o el sitio de medida de amparo versus la libertad con abuso del sujeto asegurable. Es decir, si usted lo quiere entender, simplifíquelo así: espacio de aseguramiento versus libertad del sujeto asegurable, ¿no? Así lo puede usted sintetizar. Entonces, aquí vamos a determinar, teniendo presente que ya el Estado triunfó en la colisión del paso 1, aquí se procede entonces a la elección del sitio, del espacio donde debe cumplirse la medida, o del mecanismo no privativo de la libertad. Eso es todo. Te reduzca, si quiere, esta operación de colisión de posiciones constitucionales de Estado, en este caso, del espacio de la medida, versus la libertad del sujeto asegurable. Entonces usted, en el ejemplo que se sigue trabajando, eligió la medida número 5, es decir, el espacio número 5, que es el espacio carcelario, es decir, la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario. Entonces, usted la va a justificar del siguiente modo, ¿no? Así como aparece aquí: espacio, centro carcelario, que fue el que elegimos en la necesidad. Ahora debe tener en cuenta lo siguiente, que el peligro de este testigo tiene que ser gravísimo para que proceda el espacio carcelario, o sea, la proporcionalidad del espacio. Si el peligro es grave, o sea, ya no gravísimo, sino grave,
el espacio necesario e idóneo será la residencia, espacio residencial. Y si este peligro, este testigo es menos grave, entonces el espacio será a través de una afectación a la libertad fundamental mediante un mecanismo no privativo de la libertad. Primero vamos a centrarnos en el espacio que nos interesa en el ejemplo, porque se trata del espacio carcelario, en tanto que Napoleón Bonaparte, como sujeto asegurable, como sujeto penable procesado, ha originado sobornos, coacciones, amenazas, presiones, violencias. Recuerden que eran frecuentes y graves. Entonces, ante esa dimensión, por eso se decidió elegir el espacio carcelario, que había sido ya anunciado en el subprincipio o subjuicio de la necesidad. Entonces, mire usted cómo va a determinar la procedencia y por tanto la proporcionalidad del espacio carcelario. Entonces, va a continuación a observar que existe la elección del espacio que ya seleccionamos como Fiscalía General de la Nación. Y dice que se define por peligros, ¿qué? Muy graves o graves. Son situaciones muy, ¿qué? Densas y profundas. ¿Debido a qué? A la peligrosidad o el riesgo que encierran. ¿Cómo cualificar esta situación densa, espesa, acentuada, peligrosa? Entonces usted lo va a formular a través de los criterios que aparecen a continuación. En los literales de A a la G. En esos literales usted va a encontrar ¿qué? Situaciones demasiado peligrosas. ¿Para quién? Para el testigo. Que ejecuta o potencialmente puede ejecutar ¿quién? Napoleón Bonaparte, sujeto asegurable. Y esos literales de la A a la G van a definir efectivamente que ese peligro es muy grave. Y naturalmente, eso debe estar debidamente acreditado, como ya se ha dicho insistentemente. La noticia criminal, la declaración jurada, la entrevista, un informe ejecutivo de policía judicial, segmentos de interceptación de comunicaciones, anónimos amenazantes, etc. Entonces, así se acredita. Entonces, a continuación se va a proceder a la lectura de las situaciones que originan riesgos muy graves o peligros muy graves frente a la prueba testimonial representada en el ejemplo que venimos trabajando. Entonces, el espacio carcelario se justifica cuando encierran estos peligros. A. Atentados contra la vida o integridad física del testigo y su familia. Los atentados, como se trata de algo muy grave, son de alta carga violencia psíquica y física, ¿no? Se encuentran armas, presencias amenazantes, vehículos, notas, mensajes de texto, de voz, mensajes electrónicos a través de internet. B. Secuestro de un cercano o familiar del testigo. Suele ocurrir esto, sobre todo con organizaciones criminales. Entonces se secuestra a un familiar por unas horas o varios días para presionar a que el testigo desista de declarar o que el testigo amenazado declare contra la veracidad factual. C. Secuestro transitorio del testigo. También esto lamentablemente suele acaecer. Se secuestra por horas, por días, al propio testigo. Fíjense que estamos hablando de una privación inconstitucional de la libertad constitutiva del delito de secuestro. Eso hace que Napoleón Bonaparte
abuse gravísimamente, de manera muy grave, de la disposición de este testigo frente al proceso. D. Seguimientos notoriamente amenazantes al testigo. Entonces, ese ejemplo precisamente, o esta situación, se tenía en cuenta durante el decurso de este conversatorio, diciendo que los seguimientos eran evidentes, notorios, frecuentes, asiduos, en la casa, el lugar de trabajo, la esquina, en el club, en el vehículo, etcétera. Entonces, naturalmente, no es un ejercicio adecuado, correcto, razonable de la libertad fundamental del sujeto asegurable frente al testigo que se siente violentado. E. Comunicaciones atemorizantes y amenazantes al testigo. Se había hecho ya alusión, sean comunicaciones por escrito, a través de medios telefónicos u otros instrumentos magnéticos. Incluso pueden ser mensajes tiernos y amorosos, mensajes en clave o codificados. F. Presiones fuertes y eficaces mediante terceros al testigo. Familiares del sujeto asegurable, amigos, cercanos, empleados, secuaces, etcétera. G. Entrega de dinero al testigo contra su propia voluntad. Recibe el dinero por la fuerza. Esto lo utilizan algunos sujetos activos de punibles que a su vez se convierten en procesados en eventos en que quieren desacreditar o debilitar la credibilidad de un testigo. Incluso estas personas que entregan a la fuerza el dinero al testigo terminan denunciando al propio testigo que recibió el dinero. El Estado halla al testigo inocente que le ha tocado recibir por la fuerza y con violencia el dinero, y el testigo naturalmente resulta que procesado penalmente, y fuera de eso pierde credibilidad. Esas situaciones son gravísimas. Y estas situaciones, puede ser una de ellas, es suficiente, si concurren algunas o todas, no varía la intensidad de la proporcionalidad del ejercicio de la libertad en las condiciones de A a G, si se mide proporcionalmente con la integridad de esta prueba. ¿Qué se prefiere proporcionalmente? ¿La integridad de esta prueba o pasar por alto las situaciones A o G que son gravísimas? Pues la proporcionalidad fija la balanza en favor de la integridad de la prueba en contra de estas situaciones A, G que son propias de un abuso del derecho, del ejercicio de la libertad, incluso a través de conductas delictivas. Ahí queda justificado nuestro paso número 2. Usted no tiene que decir absolutamente nada más y adicional. Pero para efectos ilustrativos, supóngase que usted eligió en la necesidad el espacio número 2, espacio residencial, o la medida de aseguramiento en la residencia del asegurable ya imputado o acusado. ¿Estamos? ¿Cuándo procede este espacio desde el punto de vista de la proporcionalidad en el paso 2 que estamos trabajando? Dice, por peligros de intensidad y gravedad, ¿qué? Media. El anterior es gravísimo. ¿Este es qué? Gravedad, puede decirse nomás, o gravedad media. Situaciones que menos densa y menos alarmantes frente a la peligrosidad o el riesgo que encierran. Peligrosidad o el riesgo que encierran naturalmente frente a la integridad de la prueba testimonial que se está señalando. Ahora, este espacio 2 encierra situaciones de peligro o gravedad media que se van a registrar en los literales A hasta el literal D. A continuación se leerá cada uno de ellos. A. Literal A.
Riesgos e instancias. No, literal A. Sí, ruegos. Perdón. Ruegos e instancias permanentes No, de un sujeto. otra vez, ruegos e Ruegos- insistencia permanente. Ruegos e insistencias permanentes de un sujeto penable frente al testigo, sin amenazas, pero que tienen la capacidad de hacer dudar al testigo o de agotarlo y de evitar la declaración. Entonces la persona con frecuencia está buscando al testigo, pero no la amenaza, ni le ofrece dinero, ni le hace promesas. Ayúdeme, por favor, mire, usted sabe que yo soy buena gente, no haga eso conmigo. Usted sabe que la supuesta víctima está mintiendo. O sea, lo está de alguna manera presionando con cierta licitud, digámoslo así, pero que es inadmisible frente al proceso. ¿Por qué razón? Porque me hostiga el testigo, y fíjese que aquí dice, lo hace dudar. Puede el testigo decir, caramba, ¿será que le colaboro o no? Este tipo se ve buena gente y ya me tiene cansado con tanto ruego. Eso vulnera la integridad de este testimonio. Y ese, fíjense, a diferencia de los peligros gravísimos del espacio carcelario, el anterior, miren cómo se contrasta este. ¿Cuál es más peligroso, más grave? ¿Los anteriores o estos? Los anteriores. Pero esto no deja de ser, frente a la prueba testimonial, ¿qué? Peligroso. Solo que me va a cambiar el espacio. B. B. Encuentros asiduos proporcionados por el sujeto penable a través de terceros. Bueno, se hace lo mismo que en el literal A, pero a través de interpuesta persona. C. Literal C. Comunicaciones frecuentes del procesado a terceros o con el testigo. Comunicaciones frecuentes del procesado o terceros con el testigo. Entonces aquí ya no es directamente contacto cara a cara, físicos, encuentros entre el sujeto asegurable y el testigo, sino a través de vía telefónica, mensajes, cartas, etcétera. Pero siguen insistiéndose en términos de favores, de ruegos, de ayudas, de auxilios incluso. D. Ofrecimiento de dinero u otra cosa de parte del procesado al testigo, pero el testigo no acepta. Y esa no aceptación no representa peligro o riesgo, desde la perspectiva del propio testigo ante su vida o su integridad. Entonces, el sujeto asegurable le dice, mire, yo le doy determinada cifra de dinero, ayúdeme. Pero el testigo digno, íntegro, le dice que no. Y ante ese no, el testigo no siente miedo. El testigo no se siente amenazado y continúa su vida ordinaria, normal y regular. Entonces no hay ningún qué. Peligro desde esa perspectiva, pero la insistencia en el ofrecimiento del dinero puede eventualmente hacerme ¿qué? Dudar a este testigo. Entonces evitemos esa cuestión, aseguremos esta prueba con relación a la conducta injurídica del sujeto ¿qué? Asegurable. Viene a continuación el espacio número 3, que son medidas no privativas. Cuando opera la imposición del espacio, denominémoslo de esa manera, un espacio aquí significaría una afectación a la libertad fundamental del sujeto asegurable. Y los peligros en este caso son de intensidad o gravedad ¿qué? Baja. Las situaciones son mucho menos densas y alarmantes frente a la peligrosidad o el riesgo que encierran. Entonces, las situaciones que pueden ejemplificar esta situación están definidas en los literales A a D de este espacio número 3. A. Ruegos e insistencia ocasionales de un sujeto penable frente al testigo, sin amenazas,
pero que tienen la capacidad de hacer dudar al testigo o de agotarlo. Miren que aquí la diferencia es que la frecuencia, ¿ven? En el espacio carcelario es frecuente y muy grave. En el espacio residencial es frecuente pero menos grave. Ya aquí es diferente. Menos frecuencia, es muy esporádico y menos grave. Eso es lo que sí significa aquí. B. Encuentros asiduos no propiciados por el sujeto penable a través de terceros. Claro, me encontré justo a un testigo contra mí en una fiesta, en un club, en el lugar de trabajo. Eso es muy usual. Entonces, el simple encuentro sin insinuar absolutamente nada. Es decir, encuentros de presencia nomás, no implica una situación gravísima ni de intensidad media en cuanto a la gravedad, sino que su gravedad es baja. Sin embargo, puede ser mal interpretado por el testigo. C. Comunicaciones infrecuentes del procesado o terceros con el testigo. Miren, quien habla, ya había dicho anteriormente que en lo posible se realizan contactos lícitos, naturalmente, con testigos de la fiscalía, como la fiscalía puede ubicar los testigos de la defensa. Uno encuentra que el sujeto asegurable se comunica digamos esporádicamente con testigos. Eso lo he yo percibido. Pero eso nunca significó en el proceso o en los procesos que conocimos que los testigos que se comunicaban con los sujetos asegurables terminaban beneficiándolo en el juicio, todo lo contrario. Declaraban incluso en contra del sujeto asegurable, sin ningún inconveniente y sin ningún peligro. Pero esas comunicaciones poco frecuentes, lamentablemente a través de una regla de la experiencia mal elaborada, hace siempre sospechar que hay un contacto entre el testigo y el sujeto asegurable, un contacto ilícito. Entonces, como se trabaja bajo ese paradigma, entonces aquí se tiene que tener en cuenta que ese contacto debe en lo posible evitarse. Y si se presenta, entonces impongamos entonces en este caso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. D. Encuentros ocasionales y no calculados del procesado con el testigo, encuentros en los que aquel le solicita ayuda a este. Entonces, se encuentran, ojo, en el anterior espacio residencial, la ayuda es insistente, frecuente. En cambio, aquí, la ayuda dice, ocasional y no calculada. Me lo encontré en un centro comercial al testigo, el sujeto asegurable en relación con el testigo. Hombre, ayúdeme, no haga así. Y ante esas peticiones de ayuda, sencillamente el testigo es indiferente. Pero, si los encuentros ocasionales son un poco más cercanos, pues entonces ya convertimos esta situación en un escenario de espacio residencial, ¿no? Pues para evitar, vamos a suponer unos 2 encuentros o 3 ocasionales, el testigo puede informar a la fiscalía y la fiscalía solicitar una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Ya. Entonces, como se había elegido el espacio carcelario, se agota el paso número 2 de esa forma. Ahora, usted se va a ubicar en el paso número 3. El paso número 3 dice, proporcionalidad del tiempo de la intervención en la libertad fundamental del sujeto asegurable. Entonces tenemos el paso 1, proporcionalidad jurídica, el paso 2, proporcionalidad del espacio, el paso 3, proporcionalidad del
tiempo. Y aquí la ecuación o la tensión se refleja así. Tiempo de reacción del Estado ante el recaudo y asegurabilidad de la prueba versus tiempo de la intervención fundamental a la libertad. Miren, si la prueba está en peligro, en este caso la testimonial, en las condiciones descritas, el Estado tiene que reaccionar para recaudar y asegurar la integridad de este testigo. Y naturalmente, como ya se eligió el medio 5 de aseguramiento carcelario, entonces usted, Fiscalía General de la Nación, lo que tiene que plantearle al juzgador de garantías es cuánto tiempo va usted a invertir para que recaude la información de este testigo y además que asegure esa información y por otra parte asegure la integridad de este testigo. Eso es lo que significa este primer extremo. Teniendo presente el tiempo de esa reacción de recaudo y asegurabilidad de la prueba, usted va a definir cuánto tiempo va a estar detenido preventivamente en establecimiento carcelario Napoleón Bonaparte, el sujeto asegurable. Entonces, ¿cómo va a hacer usted este ejercicio? Entonces, una vez más vamos a unos cuadros, pero antes, para redondear esta idea, se manifiesta que esta colisión o tensión plantea esto. Se señala el medio escogido y se justifica el tiempo que habrá de permanecer el sujeto asegurado mientras el Estado toma las medidas de protección de la prueba testimonial. Bueno, eso es. Entonces se dijo que usted ¿qué hace? Para medir la proporcionalidad del tiempo del paso número 3, un cuadro. Siempre este cuadro es que dual, ¿no? Porque ya es el enfrentamiento directo, la colisión entre Estado Penal, Fiscalía General de la Nación y sujeto asegurable. Entonces, vamos a partir de un ejemplo, así como aparece en el numeral 1 del Estado Penal, contrastado con el numeral 1 del sujeto asegurable. Entonces, vamos cuidadosamente a trabajar aquí. Si usted, Fiscalía General de la Nación, solicita la imposición del medio número 5, es decir, la medida de la cárcel, entre la imputación y la acusación, usted tiene 60 días calendario de vigencia de la medida de aseguramiento carcelaria. Pero, ojo, que usted no puede solicitar la medida indefinidamente o diciendo necesito hasta los 60 días o todos los 60 días. No. Usted tiene que demostrarle a la audiencia que de los 60 días usted necesita, por ejemplo, ¿no? De los 60 días, por ejemplo, ahorita 40 días. ¿Para qué? Para recaudar y asegurar la prueba. Entonces, usted tiene que hacer todos los esfuerzos ingentes y operativos para recaudar y asegurar esa prueba. Recaudar, tomar la entrevista, la declaración jurada, la entrevista en audio-video. Asegurar, someterlas a cadena de custodia, si se quiere. Ahora, con relación a la integridad del testigo, usted asume la carga, si le es posible, de someter o de tramitar lo concerniente en la Unidad Nacional de Protección de Testigos para que este testigo se vea seguro
en términos de la garantía de su integridad personal. Si usted, Estado Penal, Fiscalía, logra el recaudo y el aseguramiento en los términos indicados en 40 días, ¿qué tiene que hacer? Acudir ante el juzgador de garantías, o puede hacerlo correlativamente la defensa si se entera que la Fiscalía en 40 días ya aseguró la prueba testimonial, y solicitar al día 41, 42 la libertad. O eventualmente, según el caso, la sustitución de la medida de aseguramiento. Puede pasar que según la complejidad del caso usted necesite ¿qué? Todos los 60 días. Es más, que pueda superar los 60 días, salta el juicio, y en este caso, en la etapa entre la acusación penal y el inicio del juicio oral, transcurren por regla general y regular 120 días. Entonces usted le puede decir al juzgador en la imposición de la medida de aseguramiento inmediatamente después de la imputación: necesito los 60 días entre imputación y acusación, y necesito 80 días más de los 120 entre juicio, entre acusación y juicio. ¿Cuánto da 80 más 60? 140 días. ¿No es cierto? ¿Y cuánto da 120 más 60? 180 días. Entonces, usted debe acreditarle, Fiscalía General de la Nación, y la defensa tiene que estar muy atento a esto, que no puede en abstracto la Fiscalía ampararse en el inciso primero del artículo 317 del Código Procesal Penal, diciendo que las medidas de aseguramiento durarán durante toda la actuación. No. La excepción de los 60 días como tiempo de duración de la imposición de la medida, la de los 120 y bueno, los 150 entre el inicio del juicio y la emisión del sentido del fallo, tienen que interpretarse excepcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no puede en abstracto ir a pedir los 60 días completos y los 120 y luego los 150 restantes. No, tiene que estar frecuentemente informando si estos plazos usted los necesita cercanos a los 60 o a los 120 días, o plenos, completos los 60, completos los 120 o completos los 150. Entonces el tiempo de 60 días, que es excepcional, debe estar regido por la intervención mínima, que serían 40. El tiempo excepcional de 120 días debe estar regido por los 80 que dijimos, 80 que se encuentran acordes con el principio de intervención mínima. Eso es lo que significa aquí la intervención mínima. Entonces, si usted logra, Fiscalía General de la Nación, o la defensa advierte que la Fiscalía General de la Nación ha desperdiciado los 40 días dentro de estos 60 y los 80 dentro de estos 120, inmediatamente tiene que acudir al juzgador de garantías de solicitar la libertad. El adormecer y la pasividad del Estado en garantizar esa recaudación y amparo a esta prueba testimonial y su integridad tiene que tener la sanción jurídico-procesal de la libertad de la persona. Y se habla de sanción porque ¿a quién desfavorece? Al Estado penal, y correlativamente favorece ¿a quién? Al sujeto asegurable. En conclusión, en este paso debe usted medir la cantidad de días que necesita dentro de los 60, que son menos, o medir los 60 completos si los requiere. Lo propio con los 120 ya mencionados y asimismo los 150. Pero no puede en abstracto plantearle al juzgador que debe amparar esta prueba y se presuma que desde la imposición de la medida hasta el sentido del fallo proceda ¿qué? La privación de la libertad.
es por esa razón que con frecuencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado, a partir del artículo 7, numeral 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que la medida debe revisarse periódicamente. Es por eso, por lo que se está explicando. Lo antes manifestado, a propósito del paso 3, ¿no es cierto?, del paso que estamos estudiando, este paso, pues usted lo va a encontrar reflejado en el cuadro, ¿no? Lo que se acabó de decir. ¿Cómo puede usted justificar que necesita los 60 días completos, o como en el caso que estamos trabajando, los 40 de los 60 o los 80 de los 120? Entonces usted tiene que acreditar, y aquí vamos a detenernos en el punto 4. Lo que se acabó de referir explica los puntos 1, 2 y 3. Vamos ahora a detenernos en el tópico 4 del cuadro que se está explicando del paso número 3. Entonces se tiene que, para poder usted justificar los 40 de los 60, o los 60, 60, o los 80 de 120, o los 120 de 120, tiene que aducir usted situaciones como las siguientes: razones que justifican el aseguramiento procesal por los 40 de 60 días o 60 de 60, y así sucesivamente, indicando las razones por las cuales se necesita, ¿qué?, el tiempo propuesto, 40 de 60, 60 de 60. ¿Para qué? Para recaudar y asegurar la prueba testimonial, teniendo presente factores como los siguientes, que es razonable. ¿Cuáles? Entonces, vamos a tener como ejemplo, sin que esto agote el listado de factores, factores que aparecen en los literales de la A la G en el cuadro. Se procede entonces a leer cada uno de ellos. A. Factor distancia del testigo. Claro. No es lo mismo tener un testigo directo aquí en una zona de Bogotá a tenerlo, por ejemplo, en el Casanare, en el Amazonas, o por qué no, en el extranjero. ¿No? En el extranjero. Entonces, en este caso, ese factor se indica. La Fiscalía tendrá que demostrar cuándo se viaja, cuál es el tiempo proyectado de permanencia de la policía judicial o del propio fiscal si va a tomar una declaración jurada. Entonces esto es determinante para la toma de la declaración. Y se invierte tiempo en el recorrido. B. Factor dificultad de ubicación del testigo. Claro, imagínese este testigo amenazado, violentado, pues lo más probable es que se esconda, eluda la acción de la justicia. Hay que invertir un tiempo en esa búsqueda. ¿Para qué? Para contactar a ese testigo. Eso es una dificultad que el Estado tiene que procurar solventar tratando de ubicar esta prueba. Por eso necesita detener al asegurado a través del medio quinto de 40, por el tiempo de 40 días frente a 60 o todos los 60, porque si se entera el asegurable en este caso, que ya había amenazado a este testigo, que va a acceder a este testigo la Fiscalía, pues adivinen qué va a hacer el sujeto asegurable, pues va a reaccionar también en libertad y va seguramente a llegar antes que el Estado a hallar o encontrar este testigo. C. Factor testigo renuente. Se requiere proceso de persuasión y convencimiento para que declare. Una persona atemorizada por un sujeto asegurable, por un procesado. En determinados casos, discúlpenme esta expresión, se hace rogar, pero con razón, por el miedo.
ese proceso requiere que la Fiscalía General y la Policía Judicial tengan contactos con el testigo para darle confianza y tranquilidad, que su integridad va a estar respaldada y amparada por la institución Fiscalía General de la Nación. Y eso puede conllevar, ¿qué? Un tiempo, ¿no? Entonces, no puede decir la Fiscalía, no, es que para convencer a ese testigo en abstracto necesito los 60 días más los 120 de juicio y de pronto los 150 días siguientes. No. Tiene que ofrecer un tiempo prudencial. Supongamos que plantea primero que necesita 40 días de los 60 para convencer al testigo renuente. Vamos a suponer que el testigo renuente por un temor fundado y evidente no logra ser convencido. Entonces la Fiscalía acude al juez de garantías. ¿Para qué? Dilatar legítimamente la permanencia en la cárcel del imputado o del acusado mientras hace esto, pero tendría que ofrecer un tiempo adicional. Entonces podría decir los 20 días restantes de los 60, y si lo logra justificar teniendo presente muchos factores probatorios como datos psicológicos, insistencia ante el testigo, la intensidad del temor o del riesgo, podría pedir de los 120 de la acusación y juicio, 80, ¿no? Pero no puede esgrimir que el testigo va a vivir con miedo todo el tiempo y pregunta al juzgador de garantías o la defensa aporta evidencia documental que dice, no, la Fiscalía no ha hecho sino rogar y descuidar esta persuasión para generarle confianza al testigo. Además, ni siquiera ha hecho el trámite ante la Unidad de Protección de Testigos para la tutela y el cuidado de este testigo. Es más, radicó en días pasados, póngale un mes, la Fiscalía del caso una petición a la Unidad Nacional de Protección, pero la Unidad Nacional de Protección ha descuidado la petición y la Fiscalía del Conocimiento no ha insistido en la protección. Pues ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que no se puede mantener la prisión preventiva contra el asegurado. B. Factor trámites de protección del testigo. Bueno, esto es ante la Unidad Nacional de Protección, la Fiscalía de Conocimiento debe manifestar, y eso es un hecho notorio, pero es mejor acreditarlo a través de documentación como información legalmente obtenida, a través de sendos certificados o constancias o informes de la Unidad Nacional de Protección, si se quiere de otros cuerpos de protección de personas, en este caso, para exhibirle al juzgador de garantías que son trámites extensos. Recuerden siempre que está aquí latente el principio que tanto la Fiscalía como el sujeto asegurable no están obligados a lo imposible. Si es imposible al Estado tramitar en tiempo récord la protección de este testigo, correlativamente habrá que mantener por más tiempo la privación o restricción de la libertad fundamental, pero eso tiene que demostrarse. La defensa tendrá, a través de sendos derechos de petición bajo reserva, incluso evitándose en esas documentaciones nombrar a las personas para definir, por ejemplo, qué tiempo es el regular o el normal para el trámite de la protección del testigo. ¿Qué ha pasado con la solicitud especial de protección elevada por la Fiscalía determinada de conocimiento? Y ahora un cotejo, ¿no? Porque si realmente el trámite puede demorar, por ejemplo, 30 días hábiles, por decirlo de alguna manera, y resulta que en el caso específico que estamos tratando ya van 40, pues ya hay ¿qué? Un trámite injustificado que mantiene desproporcionadamente al sujeto asegurable por más tiempo privado de la libertad. Factor de la intención y extensión de la información del testigo. Claro, intención es la profundidad, la relevancia sustancial de lo que el testigo va a declarar. Y la extensión es ¿qué? La cantidad de información. O sea, la intención es
un criterio cualitativo y la extensión es un criterio cuantitativo. Claro, usted no puede ir a exprimir a un testigo en 5 días si tiene información como testigo de hechos que han ocurrido durante 15 años. ¿Ven? Delitos que conoce la justicia penal especializada. Entonces hay que tomarse un tiempo, al testigo hay que prepararlo. Suponga que concurren todos los factores señalados hasta ahora y los que siguen. No, pues con mayor razón. Más tiempo. A mayores dificultades que tenga el Estado con el testigo y su protección, mayor privación de la libertad. Si es menor el trámite que se debe invertir en términos de tiempo en esa protección, pues menor será la permanencia del sujeto asegurable en prisión preventiva o detención preventiva. F. Factor preparación del caso y preguntas con el testigo. Bueno, se encuentra el testigo, eso no es preguntándole allí informalmente a ver qué sabe. Esto requiere una técnica, una preparación y eso toma su tiempo. Piénsese que sean varios testigos los amenazados, pues con mayor razón. G. Factor de enlace del testigo con otros testigos. Claro, el testigo informante, el testigo de cargo ofrece otros datos y esos otros datos de nombres y apellidos, es decir, de testigos, pueden implicar también un riesgo frente al propio testigo protegido y a otros nombres y apellidos de testigos. Pues hay que ampliar el tiempo de privación de la libertad. Estos factores son los que justifican la proporcionalidad del espacio carcelario por el tiempo que usted considere. Si necesita, se repite los 100, los 60, los 120, los 155, eso sería muy excepcional, pues lo solicita. Pero la regla general es que el tiempo tiene que ser ¿qué? Considerado como excepción, debe escogerse un menor tiempo de los máximos de 60, 120 y 150. Menos de 60, menos de 120, menos de 150. ¿Por qué? Por el mandato de un principio. ¿Cuál? La intervención mínima, que es una expresión de la última ratio. Bien. Entonces, en este cuadro, fíjese que se está ponderando también. Y en la ponderación implica esta comparación. Entonces, según estas necesidades que se ponderan frente a la intervención de la libertad del sujeto asegurable, pues naturalmente prima el interés del Estado. Así termina, en este caso, el paso número 3, sin dejar de lado una acotación. Debe usted tener en cuenta que se ha manifestado con antelación que la medida de aseguramiento debe tener una revisión periódica. 1, pues revisión periódica. 2, ¿para qué revisión periódica? Para examinar por parte del juzgador de garantías si las finalidades de la medida ameritan que se dilate legítimamente en el tiempo la privación de la libertad. 3, la periodicidad está taxativamente estipulada. No, el criterio debe ser razonable y se condiciona a partir de las necesidades que tenga la Fiscalía General de la Nación para aportar la prueba, para recaudarla y asegurarla. Solamente se va a mencionar que estos criterios que se acabaron de esbozar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos los ha estipulado en las siguientes decisiones. Los criterios que se acabaron de mencionar. Todos, naturalmente, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Instituto de Reeducación del Menor, sentencia
de 2 de septiembre de 2004, serie C número 112, fundamento 229. Caso Acosta Calderón, sentencia 24 de junio de 2005, serie C número 129, fundamento jurídico 75. Caso López Álvarez, sentencia febrero 1 de 2006, serie C número 141. Fundamento 69. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, sentencia noviembre 21 de 2007. Serie C número 170. Fundamentos 107 y 117. Caso Vallarri versus Argentina. Excepción preliminar. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia octubre 30 de 2008. Serie C número 187. Fundamento 74. Entonces, la lógica de lo que se acaba de decir se desprende de ese mandato como derecho humano establecido jurisprudencialmente por la Corte Interamericana y que obliga y vincula al sistema jurídico penal interno mediante la aplicación del control de convencionalidad. Entonces, haciendo ese agregado, usted termina el paso número 3. Y en el paso número 4, por favor, a las imágenes. El paso número 4 plantea lo siguiente: proporcionalidad por situación evidente de indefensión del Estado. Entonces, la tensión aquí sigue replicando la que ya se ha venido esbozando. La tensión abstracta, ¿cuál es? Estado versus sujeto asegurable. Para efectos del paso número 4, el conflicto, la colisión es el siguiente: poder operativo del Estado versus poder operativo ¿de quién? Del sujeto asegurable. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista de la proporcionalidad en estricto sentido y en general del principio test de la proporcionalidad, significa lo siguiente. Piensen ustedes que Napoleón Bonaparte es el jefe de una estructura organizada de poder, en este caso de poder criminal, y que su gestión de poder, su acción de poder, desde el punto de vista humanístico, bélico, de acceso a territorios, de acceso a personas, es mayor que el del Estado. Es decir, el poder del sujeto asegurable es superior ¿a quién? Al del Estado. Entonces, eso es una realidad. No se puede aquí desconocer que desde el punto de vista de los recursos, del acceso a la prueba testimonial y demás, en muchas ocasiones, el sujeto asegurable y su organización criminal, e incluso solo el sujeto asegurable, tiene un poder operativo mayor al del Estado. Entonces, en esos casos, pues es proporcional que el medio 5 del establecimiento carcelario se imponga. Y es proporcional porque recuerden una vez más, nadie está obligado a lo imposible. El Estado, si tiene un poder operativo inferior,
pues no está obligado a lo imposible. Y si le queda la única posibilidad de proteger a este testigo, enviándolo a un establecimiento carcelario, pues lo tiene que hacer. Porque usualmente se escucha por quien habla que los colegas de la defensa hacen alegaciones en abstracto diciendo que eso no es problema del sujeto asegurable sino del Estado, y la cosa no es así. Es que el Estado también puede tener una posición débil. Por ejemplo, ¿quién dijo que era más poderoso el Estado, por decir algo, frente a las organizaciones unidas de Pablo Escobar, este señor Rodríguez Gacha, el cartel del norte, del Valle del Cauca, de la costa, etcétera? Un Estado frente a un poder de esos, pues es inferior, no existe la menor duda. ¿Qué tiene que hacer el Estado? A aliarse con otras policías del mundo, de ser posible, para lograr y tratar de acercarse ¿a qué? Al poder operativo de organizaciones de este tipo. Eso es lo que significa que aquí debe demostrar el Estado una ¿qué? Evidente situación de indefensión. Pero piensen ustedes en una persona que por alguna razón mató a otra en una riña producto del consumo de alcohol, una persona, y que el Estado alegue que debe asegurarlo en establecimiento carcelario, porque el Estado es incapaz ante esa persona de proteger a este testigo. No, eso es un absurdo. O sea, el Estado no puede comparar ahí su poder operativo frente al de un pelele individual, una persona que no va a tener esa posibilidad. No puede pretextar el Estado esa situación, porque sí sería ahí tan desproporcionada la medida, porque el poder operativo del Estado no se utiliza y se prefiere ¿qué? El aseguramiento carcelario de la persona. Eso es lo que significa esta proporcionalidad. ¿Cómo mide usted este paso número 4? A través de 2 juicios de valor. Van a ver que esto es ya más expedito, más rápido. El primero, el juicio de necesidad. El primero, el juicio de necesidad. El segundo se denomina el juicio de última ratio. De última ratio. Vamos a detenernos en el juicio de necesidad, ¿no es cierto? El juicio de necesidad se caracteriza por lo siguiente. Juicio de necesidad, adecuación jurídico-procesal. Ecuación jurídico-procesal penal es igual a necesidad, igual a peligro, más urgencia, más excepción, más provisional, más prevención. Aquí hay que hacer una explicación grosso modo. Ustedes han visto que estos criterios se encuentran dispersos, asistemáticos, en el contenido de las sentencias de constitucionalidad y también en las sentencias de la jurisdicción penal ordinaria del Alto Tribunal de Justicia. Y más alarmante aún en la doctrina. Y resulta que la lógica de los discursos penales es que debe ser sistémica y taxativa. Y esta ecuación jurídico-procesal refleja esa exigencia de sistematicidad y de taxatividad. Y usted encuentra, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina y asimismo en el Código de Procedimiento Penal, todo esto regado. La medida tiene que ser necesaria. La medida tiene que enfrentar un peligro. La medida tiene que ser urgente, como en el caso del 306, inciso primero. La medida es excepcional, como en el caso del artículo 295. La medida tiene que ser provisional y preventiva. El mismo nombre es detención, ¿qué? Preventiva. Y provisional, explicada jurisprudencialmente en la doctrina. Pues es que esto tiene una correlación. Esto no son ruedas sueltas o piezas sueltas de la máquina
del juicio de necesidad entendida dentro del contexto del aseguramiento procesal. Cada uno de esos factores debe contenerse en uno. Y saben, doctores, haciendo el ejercicio de la evaluación de esos criterios sistemáticamente hablando, taxativamente hablando, quien habla se dio cuenta que se condensan en la necesidad. Entonces se dice necesidad por peligro de la medida de aseguramiento, necesidad por urgencia, necesidad por excepción, necesidad por provisionalidad y necesidad por prevención. Y miren cómo opera el juicio de necesidad. Entonces, de esta ecuación se va a originar el desarrollo de cada uno de estos elementos: necesidad por peligro, necesidad por urgencia, necesidad por excepción, necesidad por provisionalidad y necesidad por prevención. Se procede del siguiente modo. Juicio de necesidad. 1. Necesidad por peligro. Riesgo probatorio notorio y probado. Bueno, ya usted en la adecuación, en la necesidad y en los pasos 1, 2 y 3 ha demostrado que el riesgo es notorio, sí. Que es peligroso, sí. Que lo probó, ya dijimos que sí. Entrevistas, declaraciones juradas, informes ejecutivos, segmentos de intervención de comunicaciones, escritos anónimos, etc. O incluso testigos de ese evento, del peligro de este testigo. Bien, entonces usted simplemente aquí dice esto y nada más, porque usted ya demostró en el contenido del discurso, en todo lo que antecede, que la medida sí es necesaria porque hay un peligro. 2. Necesidad por urgencia. Dice, necesidad por urgencia. El Estado penal no tiene otra opción para la tutela de los intereses jurídicos del debido proceso penal, sino que se ordene jurisdiccionalmente la intervención de la libertad fundamental del sujeto penable. Entonces, miren, esto es otra aseveración, porque este paso que origina ya la terminación del test. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de una indefensión? Bueno, eso es lo que usted dice. La necesidad por urgencia es: estoy en una posición débil y mi testigo también. No tengo otro medio, tal y como se probó. ¿Se acuerdan la necesidad? Que el medio 1, el medio 2, el medio 3 y el medio 4 no operaba. Bueno, procede el 5 porque no hay otra opción para la tutela de esos intereses, y eso se encuentra acorde bajo el principio de la necesidad en la modalidad de la urgencia. 3. Necesidad por excepción. La libertad se interviene en el espacio-tiempo mientras. Nuevamente, por favor. La necesidad por excepción. La libertad se interviene en el espacio-tiempo mientras se asegura y se conserva la prueba. Ya usted hizo alusión a eso. ¿Se acuerdan que hablamos de 40, de 60 días, 80, de 120 días, etcétera? Entonces, ¿la excepción cuál es? El tiempo de 60, 120 días, y a su vez dentro de ese tiempo, menos tiempo. Bueno, usted ahí justificó la necesidad por excepción. ¿En qué sentido? Que usted no se va a tomar los 60 días completos ni los 120 días completos, sino menos de esos días. Eso coincide con la intervención mínima. 4. Necesidad provisional. Tiempo de 40 frente a 60. Tiempo de 80 frente a 120. Bueno, la provisionalidad se explica así. Es que la medida no es provisional. Ay, no, es que es mientras pasa todo el caso, todos los 60 días, todos los 120, todos los 150. No, eso ya no es provisional. Eso es definitivo. Dice la Corte Interamericana en uno de los segmentos de las sentencias citadas que eso ya es un castigo.
Ni siquiera lo habla como pena, sino un castigo procesal. Lo provisional no es la duración máxima, no, es menos de ese tiempo. Ahí usted, cuando ha demostrado que necesita menos tiempo de los 60 o menos tiempo de los 120, o si los necesita completos los 60 o los 120, también se entiende provisional. Pero es muy extraño o raro que tenga que suceder esto de esa manera. Ahí usted cumplió con la carga de él, la necesidad provisional. Quinto. Necesidad por prevención. Evitar la alteración o separación del medio de convicción. Claro. Acuérdese que la medida es preventiva, sea carcelaria, residencial o no privativa de la libertad. Ya usted lo planteó. Entonces usted cumplió con la carga de la necesidad por prevención. Y termina usted el juicio allí de necesidad, dentro del paso número 4. Viene dentro del paso también número 4 el juicio de última ratio. ¿No? De última ratio. ¿Por qué pronuncio ratio así? Porque en latín no se pronuncia ratio, sino que la T se produce como C suave. Es por esa razón, y cuando va precedida algunas vocales, como en este caso, la A. La última ratio se caracteriza por lo siguiente. Última ratio igual subsidiariedad más fragmentariedad más intervención mínima. Para los penalistas es conocido el principio de la última ratio. También el de la subsidiariedad, fragmentariedad, intervención mínima. Y siempre me ha llamado la atención por qué la penalística los ha tratado como si fueran diferentes. Una vez más, al igual que en el juicio de necesidad, recuerden que los conceptos jurídico-penales deben sistematizarse y justificarse a través de la taxatividad, es decir, ajustarlos al principio de legalidad. Haciendo un ejercicio operativo conceptual, quien habla definió que la subsidiariedad es una expresión de última ratio, la fragmentariedad de última ratio y la intervención mínima de última ratio. Entonces, no son principios diferentes, son dimanación de uno solo que se denomina el género última ratio con sus especies subsidiariedad, fragmentariedad e intervención mínima, que no solo operan en el campo del derecho penal sustantivo, como son principios del derecho penal, acorde con el artículo 13 del Código Penal, todos los principios, tanto expresos como los que se originan en el artículo 2 del Código Penal, que integra el bloque de constitucionalidad al sistema penal, incluye los que aparecen en la gráfica. El artículo 13 manifiesta, parafraseando, que esos principios que son normas rectoras del Código Penal son regentes, dice, para todo el sistema penal. Se recuerda que el sistema penal está conformado por el derecho penal sustantivo, el derecho procesal penal y el derecho penal de ejecución. Como se trata de principios prevalentes frente a todo el sistema penal, naturalmente descienden también a la hermenéutica que debía hacerse de la imposición del aseguramiento procesal. Por esas razones que aquí se debe tener en cuenta. Y esta última ratio opera, como se va a ver a continuación, del siguiente modo: última ratio por subsidiariedad, última ratio por fragmentariedad, última ratio por intervención mínima. Vamos entonces con el primer componente de la última ratio,
que es el número 1. Y miren que debe precisarse aquí lo siguiente. La última ratio en este caso, como estamos hablando de la necesidad de la medida de aseguramiento, se va a comportar conceptualmente aquí como necesidad por subsidiariedad. Usted puede decir así, última ratio por necesidad por subsidiariedad. Pero bueno, para simplificar un poco la terminología es suficiente con decir necesidad por subsidiariedad. Y en términos de aseguramiento procesal como el medio número 5 de establecimiento carcelario que se eligió por nosotros, Fiscalía General de la Nación, se plantea con la definición que se va a leer y a través de la lectura de unos literales de la A la E. Se procede entonces a la lectura. Necesidad por subsidiariedad. Las medidas alternas o paralelas no funcionan o no funcionaron. A. Dejar en libertad al asegurable implicará la continuación de su libertad fundamental. En este caso, la libertad fundamental con abuso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Mire, el literal A se corresponde con la ineptitud, la inutilidad o la no idoneidad del medio número 1 de la necesidad. ¿Se acuerdan que eran medidas administrativas y el medio número 2 eran decisiones jurisdiccionales de carácter correctivo? Bien. Entonces, ¿qué tiene que decir la subsidiariedad de la medida aquí? Necesitamos la medida carcelaria como Fiscalía General de la Nación. ¿Para qué? Para evitar que la persona siga ejecutando abusos del derecho contra este testigo. Y la medida número 1 y número 2 de la necesidad, tanto administrativas como jurisdiccionales correctivas, aunque garanticen la libertad de la persona procesada, ojo, no me garantizan la protección del testigo. B. El sujeto pasivo de la persecución penal no atendió el llamado que le hiciese la Fiscalía para que evitara contactos riesgosos con el testigo. Este es un derivado del anterior. La Fiscalía, a través de sus medidas administrativas, le puede llamar a la defensa en indagación y decir, mire, dígale a su cliente que deje de andar hostigando a mis testigos. Eso lo puede hacer la Fiscalía. Uno como abogado litigante le comenta eso al cliente. Pero si el cliente es obstinado e irresponsable procesalmente y continúa el hostigamiento, pues el fiscal, ¿qué va a hacer? Ya no me va a pedir más ese favor de impedir ese riesgo. Y tampoco le serviría el medio 1 ni el medio 2 como quedó establecido en la necesidad. Por eso hace usted aquí esa afirmación. Entonces, si el sujeto asegurable sigue atentando contra este testigo, a pesar que la Fiscalía le dijo, directamente o a través del abogado, pues esto no me sirve. Entonces, C. El sujeto penable pasó por alto las medidas correctivas que le impusiera el adjudicador de justicia penal. Entonces vamos a suponer que hubo advertencias en la imputación por parte de la Fiscalía o se solicitó por la Fiscalía multas o arrestos contra el sujeto asegurable y posteriormente a los 20 días, 30 días, qué sé yo, 2 meses, le importó un bledo a Napoleón Bonaparte pagar una multa o estar unas horas o días arrestado. Como la Fiscalía percibe ese incumplimiento, pues tiene que avisarle o informarle al juez de garantías en la audiencia en la que pretende la imposición de la medida carcelaria este dato. D. El aparato estadual no puede garantizar eficaz y eficientemente la protección de la prueba testimonial
porque no cuenta con otros medios con mayor capacidad de amparo o protección. No funcional, Entre policía, paréntesis, entre ¿no? No paréntesis, funcional, Policía Nacional. nacional, cuadrantes, CAI, tampoco la Fiscalía, no existen medios para protección de testigos. ¿Esto qué significa? ¿Se acuerdan que leímos en el medio número 1 de la necesidad, el artículo 218 de la Constitución, donde se afirmaba que no necesariamente es la Unidad Nacional de Protección a Testigos la que pueda encargarse del amparo de la integridad de este testigo, sino que la Policía Nacional que no cumpla funciones de policía, ¿qué? Judicial. Y decíamos que incluso era un hecho notorio y muy evidente que tampoco podría serlo un policía judicial, porque a veces le toca a este funcionario del Estado atender hasta 2 o 3 fiscalías al tiempo. Pues bien, eso es lo que significa esto. Supongamos que es la del 218 de la Constitución. Entonces, que se refiere en este caso para el ejemplo de Policía Nacional, pero no de Policía Judicial. Entonces, resulta que, por ejemplo, quien lo ha propuesto, quien habla lo ha propuesto y dice, bueno, que se encargue de la protección de este testigo prueba el CAI más cercano, o actíveme una misión especial al cuadrante de policía para cuidar a esta persona. Y resulta que el cuadrante no puede funcionar, eso hay que certificarlo a través del propio CAI, del propio cuadrante y de la propia dirección de la Policía Nacional. Si ellos reconocen, porque tendrían que reconocerlo, nadie está obligado a ¿qué? Otra vez a lo imposible. Entonces, estos medios serían inidóneos, inútiles. Lo propio ocurrirá con la Fiscalía. Ha hecho lo posible, pero la Unidad Nacional de Protección no se puede encargar del asunto. Es que claro, los mandatos normativos dicen que lo tienen que hacer, pero recuerden que los mandatos normativos también tienen que comprenderse desde su aplicación desde el punto de vista fáctico jurídico. Tanto nosotros, ciudadanos, sujetos fundamentales vinculados al sistema jurídico nacional, no estamos obligados a lo imposible, correlativamente el Estado también ha de reconocérsele esa imposibilidad. El sujeto asegurable tiene en el presente más poder operativo que el Estado, el cual ejercerá en el futuro próximo contra el testigo. Abro paréntesis. Posibilidad real, material y efectiva, Estado versus posibilidad real, material y efectiva, sujeto asegurable. Esto se explicó. Es superior Napoleón Bonaparte con su estructura organizada de poder delictivo en relación con el Estado. Eso es lo que significa posibilidad real, material y efectiva. Aquí remítase a las definiciones efectuadas en la sección de pronóstico explicadas por el doctor Nelson Leonardo Londoño Ayala, para que entienda en qué sentido se precisan estos 3 criterios de realidad, materialidad y efectividad. Luego, entonces de lo anterior, es decir, son medios que no me sirven, que ya, fíjese que esto es una síntesis de lo que se hizo en la necesidad. Lo anterior incluso es síntesis de la adecuación. Luego, estos mecanismos alternos o alternativos no son funcionales para la protección del testigo, por lo que resulta procedente la subsidiariedad de la medida de aseguramiento en tanto que no se cuenta con otro medio eficaz y eficiente. Acuérdense que elegimos el medio 5, establecimiento carcelario, aquí lo estamos justificando. Y mire lo que aparecen signos de admiración. ¡Peligro! ¡Urgencia! ¿Qué está diciéndole aquí? Que en esa necesidad por subsidiariedad, usted está demostrando, Fiscalía General de la Nación, efectivamente el peligro y que la medida tiene que ser urgente. 2. Cuando nos referimos a 2 es el segundo elemento de la última ratio. Necesidad por fragmentariedad.
El bien jurídico procesal penal de la protección de integridad de la prueba testimonial, hallándola, recolectándola y asegurándola. Bueno, muy sencillo. Recuerden que la fragmentariedad en derecho penal indica lo siguiente. Uno, que el derecho penal no puede encargarse de tutelar y de sancionar todas las afectaciones posibles e imaginables a todos los bienes jurídicos cuya titularidad la tenga el Estado, la sociedad y el ser humano. Dos, la fragmentariedad implica que de todos esos intereses jurídicos, el derecho penal, ¿qué hace? Selecciona los más valiosos e importantes. Tres, los selecciona para protegerlos a través de la imposición de una pena. Cuatro, esos bienes tienen que ser lesionados de manera grave. Bueno, esa es la muestra de la fragmentariedad. Entonces, ¿cuántos bienes jurídicos protege el proceso penal? Básicamente, los bienes de integridad de la prueba y el proceso, de intangibilidad de la dinámica social y de la víctima, y de la garantía de comparecencia. Verdad, como lo explicó el doctor Nelson Londoño, paz y justicia. Entonces, aquí se desarrollan uno de los fines. Entonces, por fragmentariedad, es decir, taxativamente estipulado en la norma procesal penal el fin de protección de la prueba y por ende del proceso. Con esto se cumple ¿qué? Uno de los criterios, prevención frente al peligro que representa el comportamiento del sujeto asegurable con relación ¿a quién? A la prueba. Eso es lo que implica. Viene el tercer componente de la última ratio. Necesidad por intervención mínima. La libertad del sujeto penable dentro del máximo de plazo de 60 o 120 días será intervenida por menos tiempo, por 40 u 80 días, mientras se asegura el testigo. La intervención mínima plantea que, dentro de lo gravoso de la medida de intromisión, se deberán provocar los menores efectos nocivos a un derecho humano o fundamental. Bueno, ya habíamos explicado esto. La intervención mínima es, la excepción del tiempo son 60, 120, 150. La intervención mínima es, oiga, en lo posible, menos de esos 60, menos de esos 120, menos de los 150. Pero si los necesita plenos, justifíquelos, no hay problema, porque ahí coinciden la excepcionalidad del tiempo, pero también ¿qué? La intervención mínima. Y se desarrolla, en este caso, el principio de excepcionalidad y de ¿qué? Provisionalidad. Excepcionalidad de 40 días de 60 y provisionalidad de la privación de la libertad del sujeto penable con relación a su privación de la libertad. Pues bien, queridos colegas, ¿ha hecho usted un test de proporcionalidad correcto? Que concluye con esta afirmación. Digo, concluye no la explicación, sino su intervención ante el juzgador de garantías. Principio test de proporcionalidad. Conclusión. Intereses, Estado penal, más sociedad, más testigo, más administración justicia prima sobre la posición ius fundamental del sujeto penable. Está clarísima la conclusión. Casi que no es necesario manifestarla, porque de la adecuación, de la necesidad
y del balanceo que se efectuó, dimana con evidencia esta conclusión, pero tiene que hacerla por la carga de la argumentación y del discurso. Colegas, este esfuerzo se ha adelantado por parte de nuestro equipo para compartir naturalmente el esfuerzo de la oficina, el esfuerzo académico de quien habla. Y durante años se ha estudiado este test de proporcionalidad. Ustedes van a observar aquí que ya se ha hecho una presentación por el doctor Nelson Leonardo Londoño y por el doctor Rómulo Manuel Leguía Lara de otros componentes que precisan el conocimiento para comprender el fenómeno correcto de las medidas de aseguramiento. Ustedes pueden encontrar lo que se ha explicado por parte de ellos y por parte de quien habla en el texto que se está exhibiendo en este momento. También pueden ustedes adquirir otro texto de quien habla titulado Principio de proporcionalidad en el derecho procesal penal. En este texto aparecen 3 métodos para aplicar el principio test de proporcionalidad. En abstracto, en el libro Principio de proporcionalidad en el derecho procesal penal, aparece el principio desarrollado no solo para medidas de aseguramiento, sino para cualquier decisión en el trámite penal. Y no porque sean los textos publicados por quien habla, ha de recomendar uno adicional. Recuerden que el artículo 2 del Código Penal y el artículo 3 del Código de Procedimiento Penal integrarán a la normatividad de ese sistema penal el bloque de constitucionalidad. También quien habla publica un texto titulado así, bloque de constitucionalidad. El doctor Nelson Leonardo Londoño Ayala, para que sirva de complemento, no complemento, esto se ajusta y se compenetra, publicó un opúsculo muy interesante y práctico y de un manejo accesible, que se titula Argumentación Jurídica. Estos textos los puede usted conseguir con Ediciones Nueva Jurídica, cuyo propietario es un conocidísimo en este país y en América Latina en el medio jurisdiccional, que es Eduardo Cajica. Ahora, también hay que decir lo siguiente, este esfuerzo se hizo por iniciativa de Londoño Ayala Abogados y de Ediciones Nueva Jurídica. 1. 2. Como pueden ustedes observar, el principio test de proporcionalidad se ejemplificó a través del numeral 1 del artículo 308 en consonancia con el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. 3. El test de proporcionalidad hay que aplicarlo también a la causal 2 y 3 del 308 en consonancia con el 310 al 312. 4. ¿Se va a hacer ese ejercicio? Sí. 5. Aparte de hacer el ejercicio con esas causales, los doctores harán un ejercicio de ejemplificación con un caso sencillo
para explicar la causal 1, la causal 2 y la causal 3 del principio test de proporcionalidad. Quinto o sexto. Quinto. Ediciones Nueva Jurídica es la editorial que publica los textos. Va a suministrarles una publicidad para compartir el enlace y que ustedes tengan acceso virtual a la explicación del test frente a los otros dos numerales y los ejemplos que van a explicar aquí los doctores. Sexto, naturalmente ya ese esfuerzo tiene un costo que Ediciones Nueva Jurídica a ustedes se lo informará. Para acceder entonces a esa explicación de los numerales 2 y 3 y los artículos concordantes y los ejemplos respectivos, habrá que hacer entonces un esfuerzo de carácter económico que Ediciones Nueva Jurídica les informará. Finalmente agradezco al abogado y hermano mío Nelson Leonardo Londoño Ayala por la colaboración en este ejercicio, al doctor Rómulo Manuel Leguía Lara, un esfuerzo ingente, y debo aclarar que fue muy extenso, pero por la explicación, fue pasivo por la explicación, fue lento para que se entendiera. Cuando usted vea los ejemplos y usted mismo entrene esta destreza de aplicación del test, se dará cuenta que es expedito. Al auditorio, muchas gracias.